Les cuento medianamente la historia. Me crucé con él, en realidad él me estuvo esperando el otro día aquí abajo de la radio. Alejandro Drosnes me habló de este libro, sí, que estaba saliendo, que es de América, el continente en la Copa Libertadores. Y obviamente le dije, claro, me interesan las historias, me interesa lo que está bien escrito, y esto está muy bien escrito, y también me interesa, digamos, el espíritu que envuelve a la Copa Libertadores, que es nuestra Copa, la de Sudamérica. Yo lo decía un poco en chiste, un poco en serio, ver la Champions es como ir al Cirque du Soleil, me parece. Es un espectáculo que está más cerca de Broadway que de lo que vivimos acá habitualmente. Y tengo en la cabeza esas imágenes, ¿no?, de Copa Libertadores de los 70, súper picado todo, cuando los jugadores iban en tanquetas, se iban en tanquetas, es decir, era un estado de tanta efusividad y al mismo tiempo calentura, casi que corre la sangre de la Copa Libertadores en cada uno de los estadios en Latinoamérica. Pero este libro no tiene que ver con el fútbol de forma directa, sino que tiene que ver con lugares, con ciudades, con historias, con tradiciones, con hechos. Podés ver acá Asunción, podés ver Buenos Aires. Bueno, está dividido también en diferentes lugares donde esta copa, que hace vibrar un continente, todavía más allá de que le cambien los nombres y le pongan sponsor, sigue siendo esa obsesión para muchos. Y queríamos hablar justamente con él. Les muestro acá el libro que se llama De América, ¿sí?, de Alejandro Drosnes, el continente en la Copa Libertadores. Hola Ale, perdón por la demora, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Primero, la primera duda que me invadió cuando empecé a leer, no lo pude terminar, pero sí comencé a leer. Es muy atrapante, además, narrás muy bien, tenés o mantenés ese hilo de los relatos, contando historias, haciendo la previa de las historias. Por ejemplo, no sé, me colgué cuando empezás a hablar de Conmebol. ¿Dónde está ubicada Conmebol? El lugar, cerca de, quiénes manejan las cosas. Y como entiendo que es un libro y uno no sabe hasta dónde la ficción llega y hasta dónde la realidad te atrapa, me quedé pensando, vi otros relatos y digo, ¿has caminado? Digo, un montón también de este tipo de sitios, circunstancias. No quiero revelar finalmente el conejo que sale de la galera. Por ahí me lo dejás para mí. Pero la verdad es que, si no, es muy clara la imagen que me hiciste generar con todas estas historias. Sí, fui a todos los lugares que aparecen en el libro. Quizás no fui a todas las circunstancias que aparecen en el libro, eso es verdad. Pero sí estuve en todas las ciudades y en todos los estadios y en todos los edificios. Quizás modifiqué alguna circunstancia porque el capítulo lo pedía, digamos. Así que es bastante real, no tiene tanto de ficción, pero me gusta este apunte que haces porque hay libros argentinos muy importantes, pienso en el Facundo de Sarmiento, que describen los lugares de una manera muy vívida, mientras que el autor no había ido. Yo recuerdo leer a Sarmiento sus descripciones de La Pampa, que bueno, son mágicas, y cuando me enteré de que él no había ido, como que mejoró, ¿no? Claro. Así que estuve en esos lugares. Fui a Paraguay, ya que lo mencionaste, y a los otros 9 capítulos, los lugares, fui a todos. Ahora, Ale, ¿te llamaba mucho la atención justamente no solo los climas, sino también las tierras, ¿no? Porque Latinoamérica tiene geografías, digo, hay un punto que nos hermana, pero hay un montón de puntos que nos separan, y tiene que ver con la forma también de vivir el fútbol, pero del lugar, porque vos das cuenta de ese sitio y llegaste acá. ¿Pero qué es acá? Bueno, te cuento un poco qué es acá donde estamos. Después, el partido es anecdótico o a veces estadístico, pero digo, hay un interés por marcar esa cuestión geográfica que me pareció a mí alucinante. ¿Estabas interesado también en marcar eso? Porque supongo yo, en algún momento, el punto donde uno duda hasta dónde escribe y hasta dónde no es la cantidad de puertas que decidís abrir. Porque digo, quizás el partido queda de fondo, pero a mí me interesó mucho más lo que contabas por fuera del partido. Sí, mencionaste una palabra clave que es geografía. Ese fue un poco el motor del libro. Eh, Antes mencionabas o hacías una oposición entre Libertadores y la Champions, y eso para mí es un poco el origen del libro, porque en la Champions todos los estadios se parecen finalmente, y la Libertadores tiene algo único, que es que vos tenés estadios imponentes, ¿no? Los estadios de Buenos Aires, los estadios de San Pablo, Río de Janeiro, pero después tenés
estadios mucho más chicos, pienso en estadios en Bolivia o en Ecuador o en Paraguay, en los que se puede ver en la propia transmisión lo que hay atrás del estadio. Claro. Y ese es para mí el origen del libro, o sea, ¿qué es eso que hay atrás del estadio? Así que es la palabra, digamos, que para mí define el libro, la palabra geografía. Por supuesto que hay un componente histórico, digamos, que abarca la mitad del libro, pero yo creo que la historia es una herramienta para hablar de la geografía. Porque, digamos, si yo tuviese que describir lo que había atrás de los estadios, sería muy aburrido. Sería imposible, pero fue un poquito el origen del libro. Yo quería escribir sobre eso y me di cuenta que era pésimo. Entonces, bueno, le di 1000 vueltas hasta que un día esta forma de hablar del pasado de la Libertadores, perdón, de hablar de la Libertadores y del pasado, Claro. ¿no? De los Libertadores de América, nada, se me reveló como la mejor manera de hablar de la geografía. O sea, yo cuando fui a Guayaquil me morí de calor. Bueno, ese calor también lo soportaron San Martín y Bolívar cuando se encontraron. O el frío que tenía en Potosí, que es impresionante. Ahí la gente, ya que hablabas de las diferencias, ahí la gente no se mueve en la tribuna. O sea, la gente va con una especie de poncho y se queda quieta, porque bueno, es muy frío. Claro. Ese frío, bueno, estuvo en su momento en la mina. Entonces, ese tipo de cosas son los objetos que yo quería, digamos, retratar en el libro. ¿Y cómo te agarró, Ale, ese tipo de circunstancias, de ese tipo de lugares? Digo, porque yo también pensaba, no sé, le digo los capítulos: Guayaquil, Yacuiba, Caracas, Buenos Aires, Asunción, San Miguel de Tucumán, Riobamba, San Pablo, Potosí, Madrid. Y, por ejemplo, en Caracas también haces una descripción para que uno se meta en lo que es el alrededor del estadio, qué hay cerca, cómo la gente está en la tribuna, de qué manera. Y eso también lo vas conectando con justamente las venas, hoy en día me parece más que abiertas, de América Latina. Pero, ¿cómo te agarró en cada una de las ciudades? ¿Sos un viajero irredento? ¿Sos un viajero y amante del fútbol? A mí me ha pasado de tener la chance de estar una vez en España y me fui a ver, creo que el Español de Barcelona con el Atlético de Madrid. Ninguno de los dos me llamaba la atención, pero dije, tengo la cancha acá, está a 15 cuadras. El partido era un miércoles a la noche. Y de ahí me quedé con una secuencia de gente que cantaba en el entretiempo canciones que acá las vería de una forma muy inocente, y que todos estaban sentados y sacaron de un papel metalizado algo que allá se dice bocadillo, que es una especie de sándwich que puede ser de jamón y de queso, pero que tiene un pan gigantesco y es una feta y una feta. Pero ya el cambio cultural, que esté detrás casi de una avenida, me llamó mucho la atención. Me gusta el fútbol, más allá de que en ese momento no estaba esta fiebre de hoy por la Premier. Vos sos un viajero que estas circunstancias te agarraron y las mezclaste con el fútbol, porque creo que sos más un cultor de la observación, ¿no? De todo lo que pasa alrededor. Bueno, esto que comentabas de viajar e ir a ver una cancha o un partido, que es algo que yo asocio mucho a la infancia y la adolescencia. O sea, me acuerdo de que cuando una vez fui a España con mi vieja, en el taxi del aeropuerto a la ciudad, yo hablaba con el taxista de fútbol de igual a igual, ¿no? Mi vieja estaba tipo alucinada. Y los únicos lugares que a mí me importaba ir a ver realmente eran canchas de fútbol. Entonces, me gusta pensar este proyecto como una evolución de eso mismo. Eso en primer lugar. Y esta cuestión de si viajo o no, sí, digamos, de mis 25 a mis 30 viajé mucho de mochilero. Y también el comienzo del proyecto tuvo que ver con eso, porque yo iba mucho a Bolivia y a Perú. Durante varios veranos seguidos fui ahí. Y bueno, por ejemplo, veía una montaña en Potosí, ¿no? Y después recuerdo que al volver y encarar el año laboral, los 11 meses de trabajo de aquel momento, como empleado, de repente estaba viendo la Copa Libertadores, lo que te decía antes, y en la previa, no durante el partido, pero sí en la previa, mostraban esa montaña que yo había visto. Entonces, para mí era un momento de profunda emoción, digamos, encontrarme con el verano de una manera tan inesperada, y digamos, la montaña seguía ahí, aunque yo estuviese en la oficina. Esto fue un origen del libro. Y esta cuestión que contabas de Caracas y de la observación, a mí
yo esto no lo había notado, pero un amigo me lo hizo ver, cómo los capítulos siempre están anclados en una observación concreta. Esto que vos trajiste, lo de Caracas, lo repongo un poquitito. Ahí sucede algo alucinante, que es que el estadio de fútbol está al lado del estadio de béisbol. O Claro. sea, 50 metros. Entonces, eso es algo concreto que resume algo que todos sabemos o sospechamos, que es que en Venezuela no les importa el fútbol. Entonces, bueno, esa observación, digamos, a mí me interesaba mucho ver cómo las cosas son finalmente. O sea, la poca importancia del fútbol en Venezuela es en esos dos estadios que uno nunca se llena, digamos, ¿no? El Claro. de fútbol nunca se llena y el de béisbol sí. Y de hecho ellos juegan la Copa Libertadores de béisbol con el Caribe y ahí salen campeones, pero en la Libertadores creo que han llegado alguna vez a semifinal como mucho, nunca una final, ni hablar un título. No, y lo que vos haces también en el libro, que en serio lo recomiendo muchísimo, es algo que me parece, si ciertos periodistas deportivos se dieran cuenta de que hay riqueza, más allá de decir si es un 4-3-3 o si se juega al segundo toque, creo que haría mucho más rica una transmisión, porque me parece que a veces esos mismos periodistas entienden que el que está viendo quiere que le hablen de fútbol, pero que te cuenten cómo es el arribo al lugar, cómo es la ciudad, cuánto tiempo hace que está montada, por qué el nombre del estadio lleva ese nombre, que te expliquen algunas tradiciones, cuestiones locales. Yo creo que, no digo que no lo haga nadie, pero son muy pocos, que es lo que vos contás acá, no haciendo un libro de fútbol, sino haciendo un libro de otra cosa, pero me tirás un montón de situaciones, momentos y contextos que a mí, viendo un partido encima, haciendo una hora de previa, y bueno, si tenés la chance, y aparte es muy probable que como comentarista o relator hayas viajado más de una vez a ese lugar, y tenés esa chance para mí súper rica de contextualizarme un poco, y para mí la desperdician bastante, porque creo que en algún punto piensan que el que está viendo quiere que le hables de fútbol o de táctica o de cambios o lo que sea, y dejan por fuera toda esa otra parte contextual que para mí es súper rica, que es lo que yo quería encontrar más que nada en este libro. Si no, bueno, iría a un libro de fútbol, y es donde vos puntualmente ponés el ojo. Sí, también entiendo que es un rol que ellos cumplen, digamos, ahí el objeto es el partido de fútbol y, digamos, creo que tiene más que ver con un rol que con que no les interese. De todos modos, ese lugar de observación y de destello, yo se lo doy a los camarógrafos, ¿no? Que son los que no lo pueden hacer en la cancha de River o en la cancha del Palmeiras porque las canchas son muy Claro. grandes y básicamente no pueden enfocar lo que hay detrás. Pero en muchísimos estadios que son los únicos que a mí me importan, eso sí sucede. Así que es verdad que no lo hacen los periodistas, pero bueno, en la transmisión está presente de alguna manera ese contexto. Pero bueno, sí, es muy difícil para ellos, incluso también porque las observaciones tardan, o sea, yo no es que me pongo a mirar algo y puedo escribir, digamos, tiene que ver con, bueno, observar muchas cosas, ver cuáles son interesantes, sobre cuáles se puede decir algo, es como, no tiene que ver con la inmediatez de una transmisión, tiene que ver más bien con, o sea, no sé hasta dónde leíste, pero yo iba a muchos lugares y no sabía que iba a escribir sobre esos lugares. Cuando antes de ir casi nunca sabía. En el caso de Madrid sí, pero en general no sabía. Y muchas veces volvía y uno o 2 meses después me daba cuenta de lo que quería decir. Entonces, bueno, también entiendo que son otros tiempos. Coincido con vos, o sea, a mí en particular el fútbol y toda la cuestión así más concreta me puede llegar a interesar en algún momento, pero no como una rutina en mi vida. Bueno, estaba viendo, tenemos de fondo imágenes de ese Boca Colo-Colo, que el Panza se debe estar haciendo justamente una panzada, así lo ve, y pensaba, cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Porque estamos viendo un partido donde hay un gol y está la mitad de la gente adentro de la cancha, es decir, ya están detrás del arco, es algo que hoy es impensado. De hecho, el partido no podría darse en esas condiciones,
Pero bueno, también creo que uno aceptaba esas condiciones justamente por ser la Copa Libertadores, donde se entendía que iba a ser así. Digo, se entendía que es probable que tuvieras que irte en un vehículo blindado en algunos casos o que todo esto terminara en un escándalo. Y pensaba que te debe haber pasado esto también. Qué contradicción, ¿no? Cuando uno tiene una copa como esta que se llama Libertadores de América y vos acá lo marcás, digo, la figura de gente como Bolívar, San Martín, pero al mismo tiempo es una copa de enfrentamiento tremendo, históricamente, quizás antes mucho más que ahora. Y cuando no sé si el concepto con el cual nace, que es Libertadores de América, que están unificados en este caso por una patria más grande, en lo deportivo queda absolutamente de lado. Sí, ese partido que estás mostrando en la pantalla es, bueno, la semifinal del 91 entre Boca y Colo-Colo, que yo hace muy poco tiempo me enteré que tiene un nombre hermoso en Chile, se llama La Batalla de Macul. ¿No? Ese nombre araucano, áspero, lúdico, araucano, que es un barrio de Santiago, ¿no? Y eso que vos decías de que hay gente adentro y demás, es rotundo el cambio. Yo fui a ver partidos de Libertadores o Sudamericana en todos los países en los que se juega, salvo en Chile. Justo mostraste esa que es el que me faltó. No hay capítulo sobre Chile en el libro. Pero es muy impactante, como vos decías, la gente atrás del arco, las publicidades, porque ahí si vos ves, estoy casi seguro de que las publicidades son las publicidades que pone cada club. Claro. Eso hoy es inimaginable, las publicidades se repiten en todas las canchas, y este es un dato de color que está en el libro. Está prohibido que se vea una publicidad que no sea de la competición. O sea que las publicidades que están contratadas de manera directa por el club, esto lo he visto en varios estadios, va alguien y las tapa con una bolsa como de residuos, un plástico negro, para que no se vea ninguna marca que no esté contratada por la competición, claro, digamos, claro, de manera oficial. Y esto que decías de los enfrentamientos, sí, bueno, ese es el primer capítulo en el que está planteada las dos visiones de Sudamérica, una de San Martín y otra de Bolívar, que Bolívar realmente planteaba una coalición. Sobre esto se lo puede mirar benévolamente o malévolamente, en el sentido de que quería unir o quería dominar a todos. Esa es un poco la pregunta del primer capítulo. Y San Martín decía, no, acá tiene que haber repúblicas. Bueno, y esas repúblicas son finalmente las que protagonizan la Copa Libertadores, porque el proyecto político de San Martín es el que prevaleció. De lo que quería Bolívar no se hizo nada. De la Gran Colombia duró 2 años y finalmente Ecuador se independizó, Bolivia también. Así que, sí, enfrentamientos. El libro, si lo quieren conseguir, supongo yo, Ale, si no me dirás vos, dónde se puede conseguir o dónde se puede pedir, se llama De América, el continente en la Copa Libertadores. Ahí estamos viendo la portada, ¿sí? A través de vortex.com. Yo no lo terminé, pero donde metí la nariz me pareció algo rico. Aprendí un montón de cosas mientras iba leyendo. Si te gusta el fútbol te va a gustar, si te gusta la historia, si te gustan los relatos, si te gustan los textos bien escritos. Para mí los textos bien escritos son un regalo, no sé si de Dios o un regalo del cielo. A mí me hacen bien, me ayudan todo el tiempo, y este libro tiene todo eso que estaba mostrando, ¿sí? Esa es la tapa de América de Alejandro Trosnes. ¿Dónde se puede conseguir, Ale? Librerías, si alguien está viendo, ¿no? Si hay mucha gente que nos ve en Mendoza, por ejemplo, o en La Pampa y se interesó por este material. ¿Tiene alguna forma, supongo que sí, a través de la web de conseguirlo? Sí, el libro está en Instagram y en Twitter. En ambos casos el perfil se llama De América _, o sea, De América todo junto y el _, y se venden en algunas librerías de Instagram, sobre todo librerías orientadas a los libros de deportes, y también yo hago envíos. Y gracias por lo bien escrito. Yo también agradezco un libro bien escrito. No me refiero al mío, por supuesto, pero me pasa exactamente lo mismo. Para mí es orgásmico leer un texto que está lindo. A ver, después uno me puede decir qué es bien escrito, qué es mal escrito. Cuando uno lo lea
se va a dar cuenta si es bien escrito o mal escrito. No tiene que ver con la puntuación, ¿sí? Tiene que ver con otra cosa, las imágenes, lo que te genera, la fuerza narrativa, y creo que este libro lo tiene todo. Ale, millones de gracias, ahí ya vemos en este caso la cuenta, @deamerica_, ahí puede consultar, y me parece en serio, un librazo, loco, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dani, y una cosa, fue casualidad, no te estaba esperando, fue la providencia. ¿En serio? Sí, yo soy de Colegiales, crecí ahí en Maure y Freire, así que lo tomo como un regalo del barrio. Ah, mira vos, yo dije, bueno, por ahí pasó por acá para dejarme el libro, lo vi en la puerta, o sea que fue la hora señalada en el momento exacto. O sea, estuve golpeando ahí la chapa, que no aparecía nadie, hasta que apareció alguien después de 5 minutos. Digo, sí, Dani. Me dice, está viniendo, va a estacionar acá. Entonces, eso fue lo que pasó. Aparte, alcalde, no va a estacionar acá, córranse que estaciona. Sí. Gracias, Ale, te mando un beso grande. Muchas gracias. Un abrazo gigantesco. Ahí pasaba Alejandro Drosnes, en serio, está súper bien escrito el libro. ¿Lo tengo al Panza por ahí? ¿Lo tengo al Pancita cerca? Le quería hacer una pregunta, ya que él es el único dentro de esta radio que me puede llegar a entender con las imágenes que estábamos viendo de fondo hace un ratito. ¿Puede ir para allá o puede venir acá al estudio? Porque la verdad, dentro de un ratito ya empiezan los dos pelados. Que se meta. El Pancita ya tiene acá el micrófono sentado. Bienvenido, Diego Miller, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Por favor, comenta conmigo esta belleza que fue el Boca Colo-Colo del 91. ¿Vos lo viste al maestro Tavares ensangrentado? Sí, sí, y ahí lo quise más todavía. Ahí se lo quiso más. Ahora, ¿no es muy loco que la gente esté adentro de la cancha cuando sucedían los goles? Lo que pasa que ahí lo que pasó en Chile fue... Estaba todo medio preparado, me parece. Pasaba eso en la Libertadores, pero... ¿Vos sabés cómo se inicia todo, te acordás? No, me acuerdo, la imagen patente mía que tengo, los fotógrafos revoleando las cámaras. Ya se había desbandado todo, pero en un momento nos hacen un gol y el turco Apud va a buscar una pelota al foso y lo empuja. Lo empujan ahí al foso. ¿Al turco? Al turco. O sea, todo se inicia por el turco Apud. Ah, no sabía, no me acordaba de ese dato. Sí, sí, sí. Y ahí saltan todos. Lo que pasa es que había unos nenes bravos ahí en Boca. Sí, sí, sí. Estaba Blasito. Estaba Blasito, creo que estaba La Torre que hizo un gol y lo festejó y ahí se empezó a picar también. Sí, sí, pero teníamos más equipo, todavía me duele. ¿Vos decís que teníamos más equipo? Sí, era un equipazo. Le habíamos ganado al Flamengo en cuarto de final, tranqui. Y después ya teníamos la final con Olimpia, facilísima. ¿Y acá cómo nos fue con ellos? Le ganamos 1-0 con gol de Graciani de penal. Y allá nos rompieron el totó. Y allá nos rompieron el totó, pero malas artes. Todavía no vengamos eso. No sabía que se recordaba como la batalla de Macul. ¿De Macul? Sí, fíjate ahí. ¿Pero por qué de Macul? Porque se ve ¿el que... perro? No, se ve que era como el lugar o algo particular de ahí, pero en Chile es un nombre que recién nos explicaba Alejandro. De allá que se conoce como la batalla de Macul. Ah, no la tenía esa. Yo tampoco, Después le hicieron una estatua al perro, ¿te acordás? Sí, el perro que mordió al mono. Al mono Navarro Montó. Tuvo de todo. O sea, da para película. Y creo que Junta y el mono quedaron en cana 2 días, me parece. Sí, sí, sí. Qué lindo que era la Copa Libertadores. Con sangre también. Lo que pasa es que todos se pusieron locos cuando le pegaron al maestro Tavares. Claro. Con el maestro no. No, el maestro no. Y el maestro ensangrentado. Sí, sí, sí. Igual estaba todo preparado, ¿eh? Sí, estaba todo preparado. Se picaba. Pero bueno, fueron vivos también. Porque la Libertadores, como vos decías, en esa época se podía. Se podía. Y lástima que lo definimos allá. Porque si esto pasaba en la ida, en la vuelta... no se van. No, yo creo que si hubiera sido a la inversa, acá no se iba nadie. Y porque era la época del abuelo también, claro. Entonces nosotros teníamos lo nuestro, pero dormimos bastante ahí, me parece. En la ida tendremos que haberlo apretado un poquito. Sí, y después deben haber perdido la final. No sé con quién, pero ganaron o la ganaron. No gana Colo-Colo contra Olimpia, era. ¿Le gana Olimpia? Debe ser la única. No, creo que no. Creo que pierde, tenés razón. Pero mirá lo que es eso, es un escándalo. Eso en medio del partido hicieron un gol y la gente entra al área. Pero está bien, a este punto no se permitía, esto era demasiado. Pero era dentro de todo esperable. Lo que pasa es es insólito esto. Sí. Los chilenos en esa época... Qué mal marcado. Sí, ahí marcamos. En esa época, mirá cómo entra ese cualquier cosa. En esa época cantaban Sí se puede, entonces uno no imaginaba que siendo tan blanditos desde la tribuna iban a preparar esta. Porque si me decís lo brasilero que te tiran petardo en la madrugada, bueno. Se entiende. Qué mal marcamos acá, por Dios. Sí, ahí marca Marquesini, marca mal.
Y ya es un desastre. Sí, un desastre. Esto es un desastre. Pero el tema es que lo habíamos empatado y estábamos pasando. ¿Cómo puede pasar esto de un partido? Sí, Mirá me lo da que es bronca, eso. me da bronca. Qué caldera sería, ¿eh? Y me da más bronca porque eran chilenos. Te digo la verdad. Porque no tenían nada, No tenía nada. Pero bueno. No tenía nada. Gracias, Pancita. Por favor, gracias a vos. El Panza con nosotros. Noé Jesús de la Ferrer.